Era miércoles 2 de abril del 2014. La noche transcurría normalmente en el subsuelo de la ciudad, con su ajetreo diario, con su vaivén, pero sin novedad. La línea 3 del metro reportaba un funcionamiento normal. La estación Copilco, como siempre, comenzaba a llenarse con sus usuarios comunes entre semana. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes después de un día de clases, entre risas, anécdotas, comentarios de lo visto y aprendido en el día, poco a poco, arribaban al andén para abordar el tren que los llevaría rumbo a casa. El andén estaba ya con muchísima afluencia cuando de pronto un grupo de estudiantes llamó la atención de los presentes. Al parecer jugaban un poco pesado, se empujaban y se decían cosas. Cuando de pronto, lo que parecía un juego se convirtió en una escena del terror. De acuerdo con la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del metro, eran las 22 horas, 7 minutos y 50 segundos cuando 3 de los estudiantes protagonistas de la escena ingresaron a la estación. En estas, se aprecia perfectamente cómo 2 de ellos ingresan un solo boleto para pasar, mientras que uno de ellos de plano decide brincar los torniquetes e ingresar sin pagar. Después de una breve pausa, continúan con su camino por el pasillo y las escaleras rumbo al andén. Cerca de 1 minuto después, se aprecia a otro par de jóvenes que, al igual que los anteriores, deciden ingresar al metro utilizando un solo boleto. Al igual que los otros, continúan su camino como si nada. A las 22 horas, con 9 minutos, la cámara ubicada en el andén de la estación registra cómo los 3 primeros caminan abrazados, tambaleándose. Pasos más atrás, los 2 que entraron después también caminan, cada quien por su lado. Al tenerse de frente parecen discutir, se hacen de palabras y comienza una serie de manoteos, empujones y forcejeos, que tuvieron el desenlace fatal. A las 22 horas, 15 minutos y 25 segundos, uno de ellos cae al paso del convoy que en este momento arribó a la estación. El conductor no puede hacer nada para detener el bólido de 338 toneladas de acero que acabó con la vida del joven de manera inmediata. Todo ante la atónita mirada del operador. Cuando un conductor del metro, el tren que conduce, arrolla a una persona y esta persona fallece, el conductor es canalizado al servicio médico del metro, en donde es evaluado tanto física como emocionalmente y se le da una incapacidad laboral inicial por 3 días. Después de esta incapacidad es nuevamente valorado y en caso de requerir se continúa un tratamiento por el tiempo que sea necesario hasta considerar que ha quedado apto para continuar conduciendo los trenes. Conforme avanzó el reloj, se dieron a conocer los nombres de los sujetos que aparecían en el video. La persona que cayó a las vías del tren respondía al nombre de Rodolfo Daniel Ramírez Miranda, conocido por sus amigos como Derek. Era uno de los 2 jóvenes que vestía de negro y había ingresado al metro junto con su compañero. Los otros 3 que entraron juntos previamente al andén eran Arit Joseph González Villegas, Ricardo López Martínez y Juan Nájera. Todos ellos estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, y aunque no eran amigos, sí se ubicaban de vista. Después de lo sucedido, y al ver el desenlace que habían tenido sus acciones, Arit, Ricardo, Juan emprendieron la huida. Sin embargo, usuarios del servicio y testigos del hecho corrieron detrás de ellos para impedirlo, avisando a un elemento de la policía bancaria e industrial que estaba en ese momento en la estación, y quien ante lo sucedido procedió a la detención de los 3 jóvenes, para minutos después remitirlos al Ministerio Público de la entonces Delegación Coyoacán, donde al rendir declaración se detectó que iban en un estado de ebriedad, ya que momentos antes de su ingreso a la estación Copilco habían estado ingiriendo bebidas embriagantes en un lugar cercano a la misma. De igual forma, en su declaratoria y narración de los hechos, se asentó que todo comenzó con una frase que Derek le dijo a Arit: ¿qué me ves, ñoño? En este caso hubo un homicidio en un estado de emoción violenta. ¿A qué me refiero con esto? A que había de por medio alcohol. Entonces el sujeto no estaba totalmente en sus cabales, por decirlo de alguna manera, y el estado de emoción violenta nos dice en este artículo que tiene que ser sancionado de todas maneras. El alcohol no es un atenuante, precisamente es un estado de emoción violenta. Aquí lo que podemos observar del alcohol es que sería agravarlo. ¿Por qué agravarlo? Porque nosotros sabemos que si vamos manejando en estado de ebriedad podemos cometer algún tipo de
homicidio, de accidente, cometer, no sé, lesiones a otra persona. Entonces, si conocemos lo que puede suceder, entonces no es un atenuante. Después del comentario de Derek, su compañero de facultad, Arit, lo aventó. Daniel respondió a la agresión física de la misma manera y nuevamente Arit hizo lo mismo, obteniendo la misma respuesta. Lo que ninguno de los dos imaginó fue que el tercer empujón de Arit sería fatídico, ya que seguido de este, Rodolfo Daniel Ramírez Miranda, de 25 años, cayó a las vías y murió. Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del metro fueron fundamentales en el caso. ¿Qué existe en este caso? Flagrancia. ¿A qué me refiero con flagrancia? Todo mundo lo vio, hay testigos, hay cámaras, hay videos. Arit, quien fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para ser remitido ante un juez en turno del Reclusorio Preventivo Norte por el delito de homicidio simple doloso. A diferencia de sus acompañantes, Ricardo y Juan, quienes quedaron libres bajo reservas de la ley. Él es acusado en ese momento, lo detienen precisamente muchos de los testigos. El homicidio doloso precisamente porque cubre con las características de privar de la vida a otro. Y entonces, al ser en una situación donde todo el mundo los ve, los observa, él es detenido y no hay duda de que él fue el que lo cometió. Por tales hechos, al estudiante Arit Joseph González Villegas le fue dictada formal prisión por la muerte del también estudiante de la UNAM sin derecho a fianza.